La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llenas de gente. Clama en la 72 con Caracas, en la 100 con Suba, con autopista, miles de personas. En Brooklyn, en la esquina, en Manhattan, en todas las esquinas por donde se mueven las personas, la sabiduría grita, clama a las personas diciéndole, vuelvan a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es aprender a reconocer a Dios. Hola amigos, muy buenos días desde Colombia, porque sé que muchos de ustedes están en otros países. Un saludo especial. Les saludamos desde la familia, desde la comunidad Generación Cristo, aprendices de la palabra y del modelo espiritual que Dios tiene para nosotros. Creemos que Dios es real, que es vigente, que no somos un accidente. Y creemos que la mejor forma de hacer que esa fe nuestra se refleje es con nuestra forma de vivir. Estamos leyendo, estudiando los tesoros escondidos que hay en el libro de Proverbios. Estamos repasando porque debemos aprender a memorizar, a conocer la palabra para interiorizarla, para poder colocarla en práctica. Y a veces nos quedamos con las enseñanzas de una manera muy superficial, ¿verdad? Aquí en el capítulo 1 de Proverbios, en lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que la sabiduría entra en una de las figuras literarias de la personificación, de la prosopopeya. La sabiduría se personifica. ¿Cómo se personifica en Proverbios 8? Yo la sabiduría habito. Si la sabiduría toma como si fuera una persona. Personificar se llama eso, dar forma de persona a algo, ¿cierto? Como por ejemplo, los árboles dan palmadas de aplauso. O aquí, la verdad, la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron. Entonces uno pone a imaginar, la verdad y la justicia y la misericordia se encontraron y se abrazaron y se besaron. Entonces uno empieza a pensar, irían corriendo por un valle y saltaban dando saltos grandes y de pronto las tres quedaron abrazadas y se dieron un piquito. No, no quiere decir eso. Eso es una personificación. Es llevar como si esos elementos intangibles fueran una persona, para que nosotros lo podamos entender. ¿De acuerdo? El hecho de no entender eso hace que resulten dioses por todos los lados. Por eso dice, no, es que la sabiduría, el que hablaba era el Espíritu, la tercera, la segunda, la cuarta, Cristo. No, la sabiduría es una personificación de un atributo de Dios. Es lo que pasa aquí en Proverbios. Cuando no logramos entender eso, vemos a un Dios bravo, peleón, porque el texto es muy duro. Así que la sabiduría clama en las calles, en las plazas, en las esquinas. Claro, pues, estamos hablando de hace 3.000 años cuando se escribió esto. No existía Silicon Valley, no existía Manhattan, no existía la Torre de Eiffel, nada, nada de eso existía. Existían unas callecitas por ahí, por eso está escrito de esa manera. Hoy tendremos que traerlo a nuestro contexto y decirle, la sabiduría clama. Ojalá reemplacen lo que ven, lo que escuchan por la sabiduría. Es increíble este texto. Claro, cuando entendemos la sabiduría desde el punto de vista, que es la palabra más profunda que deberíamos decir, no deberíamos decirle, oye, tú eres un gran líder. Es mejor decir, oye, tú eres un gran sabio. Es más responsable, porque después el líder puede ser bueno en una función, pero puede ser un dirigente político, militar, pero tiene 3 esposas, hace negocios turbulentos, solo que en la faceta visible de su labor tiene resultados. Pero alguien sabio es alguien que reconoce a Dios y le respeta y hace que su vida esté ceñida al mensaje de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como les mencionaba al inicio, cuando vemos el mensaje de Jesús, ustedes leen los evangelios,
Dice, desde aquel día empezó Jesús a predicar el Evangelio, haciendo prodigios y señales y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no tiene ningún mensaje que se parezca a una iglesia. Ese es un mensaje que los judíos sí lo entendían, porque ellos estaban esperando un reinado. Un reinado. Nosotros no sabemos eso. Nos lo fueron enseñando y todavía no tenemos muy claro dónde será el reinado, pero los judíos sí tenían muy claro que ellos deberían recibir a un Mesías que, como ustedes lo saben, desde la perspectiva judía, no es aceptado Cristo como Mesías. Sus razones tienen ellos, porque ellos cuentan con un sustento bíblico para entender cómo debería ser el Mesías. Y cuando se predica a Cristo, ellos no logran encontrar esos mismos rasgos que ellos tenían en sus expectativas. Entonces, cuando Jesús viene a predicar el reino de los cielos, Él viene a predicar un mensaje que transforma la vida, el corazón del hombre, donde hay un nuevo nacimiento a través de su palabra, un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. Y eso es lo que está diciendo Salomón en el capítulo 1 de Proverbios. Es lo mismo. Está diciendo la sabiduría clama. ¿Cómo les parece? Como Cristo clamaba, ¿cierto? Hagan esto, no se divorcien, no se peleen, no se critiquen, no se juzguen, no se maten, tal cosa. Es lo mismo. Es un mensaje que siempre ha estado vigente. Dice, las personas no acostumbran a tener en cuenta a Dios. Por eso dice, la sabiduría clama. Y es realmente a Dios personificado con su palabra, teniendo la palabra como el elemento fundamental que me acerca a Dios y que me da sabiduría. Ese es el contexto de Proverbios. Pero ustedes lo van leyendo, cuando ustedes leen esta carta de Proverbios, se dan cuenta que hay algo extraño, ¿verdad? Y dice, ¿hasta cuándo ignorantes? Es la traducción, palabra de Dios para todo. Dice, brutos, ¿hasta cuándo ignorantes seguirán armando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? Ah, aquí en esta versión está, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Noten esta profundidad de este texto. Incluso se menciona derramaré de mi espíritu. Parece que fuera Dios el que está hablando acá, pero ya sabemos que es una personificación. Cuando ustedes lo leen en sus versiones, se van a encontrar que dicen, la sabiduría hace oír su voz. Se está personificando como una forma para que la humanidad realmente aprenda a vivir, para que la humanidad aprenda a tener una hoja de ruta donde no haya sufrimiento, donde no haya dolor y donde la humanidad pueda representar a Dios. Esto es muy bonito. Verso 23 de Proverbios nos dice, voy a repetirlo, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Cuando alguien lo lee superficialmente piensa que es Dios y se está refiriendo al espíritu de Dios. No, no se refiere a eso. Se está refiriendo a una condición y a una actitud y a una disposición, como cuando dice, había en Caleb un espíritu más diligente. Dice, yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Por eso, escuchen, hay que saber separar esto para que entiendan que no es Dios aquí burlándose de la humanidad. Hay que tener muy en cuenta eso, pero se necesita tenerlo claro. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen y la desgracia los agarre como un torbellino, entonces me llamarán, pero yo les responderé. Me buscarán al amanecer, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor, no quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones. Así que tendrán que comer, por favor, mucha atención, el fruto de sus acciones, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y quedar harto de sus propias maquinaciones. Los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de orar.
y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Si yo no logro separar este texto, que a veces lo leemos por pedacitos, voy a ver a un Dios aquí, como nos lo han enseñado, un Dios, la ira de Dios, un Dios que se disgusta cuando sus miserables pequeñas criaturitas no son capaces de hacerle caso, entonces Él les manda un castigo, que es la mentalidad del pensamiento grecorromano. Eso no es lo que quiere decir ese texto. La sabiduría tiene una función y cogerla tiene una cosecha y un fruto. Por eso en este texto se personifica la sabiduría. Yo, la sabiduría, clamo por las calles, ando por las redes de internet, diciéndole a la humanidad cómo es que deben vivir. Y yo como Dios no soy simplemente una entidad, yo soy leyes y preceptos. Yo realmente soy el bien vivir, soy la forma diseñada como el sol y la brisa. Y este sistema les da vida. De igual manera, les doy vida a sus vidas, a sus cuerpos. Y la función de la sabiduría es cuidar este santuario y que todos aprendamos a vivir. Vamos a continuar hablando de este tema. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y por qué el hombre no vive con sabiduría? Pues primero porque el ser humano tiene una inclinación constante. Cuando ustedes lo ven allá, para la inclinación al mal, al inicio, para dar sabiduría, prudencia, es dentro de nosotros mismos, donde hay una vocación constante a lo hedonista, al placer, a la sensación, al disfrute, al goce. Hacemos el sancocho, no pidamos una pizza. Es normal hoy en día. Y estaba haciéndole un análisis antropológico a todo esto, que el hecho de las plazoletas de comida acabó con el vínculo familiar de los domingos, donde las familias se reunían frente a la cocina y todos hacían el almuerzo y después comían y se reían ahí. Eso con los estilos de vida, poco a poco se va minando el núcleo de esa afinidad familiar, punto tras punto. Y entonces unos se van por allá y otros por acá, planes, programas, la familia se desintegró. Antes los hijos tenían un vínculo que hasta que estaban en la casa, la prioridad de la familia, eso ya no existe. Y eso es lo que este libro está diciendo. Cuando ustedes vivan así, pues lo pueden hacer. Yo les estoy clamando, pero ustedes después van a cosechar llanto y dolor y me van a clamar a mí, que es una personificación, pero no es eso. Es que este hombre se va a lamentar, pero él tendrá que vivir con las acciones, con los resultados de lo que ha sembrado. El primer punto tiene que ver con que hay una inclinación. La primera meta del hombre es colonizar esa inclinación que está muy tendiente, como los pensamientos, a llevarnos a una propuesta que no es la ideal. Lo segundo es esa incapacidad de sobreponernos para elegir lo bueno. Veo televisión o me leo un libro. Me quedo durmiendo o voy a hacer deporte. Oro o me quedo viendo una película. Siempre hay una lucha interna en el ser humano. Y esa es una filosofía básica que sale por ahí, que el sabio le preguntó, se encontró con su discípulo y le dijo, tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué es? Es que tengo dos bestias dentro de mí que pelean y pelean. ¿Y quién ganará? Eso es un cuento que ha salido por ahí por todas las redes. El indio Cherokee que le dijo. La pregunta no se necesitan tres dedos de frente para responder. Al que alimentes. Es lo que está diciendo. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿A qué te dedicas tú en el tiempo que tienes? Pues si no nos dedicamos a someter, recuerden, la tierra es yo mismo, soy yo mismo. Adán significa tierra. O sea, subyuga, somete tu tierra. A ti mismo te debes conquistar y te debes colonizar y debes prosperar. Entonces, primero que ya hay una inclinación, ¿de acuerdo? Dos, que es un desafío, nos cuesta un gran trabajo salirnos de las rutinas diarias. Y tres, que definitivamente es un desafío conquistarnos a nosotros mismos. Definitivamente lo es. Se necesita conscientemente querer. Nada más en una relación diaria, cuando papá e hijos se desgasta una relación, que la vemos en el día a día.
a pesar de ser cristianos, personas que conviven juntas, que eso es una cosa desgastada. Y eso pasa en las empresas. Entonces, este es el común denominador. ¿Cómo se supera eso? Cuando conscientemente entiendo la situación, veo la sabiduría de Dios y me sobrepongo y determino que yo voy a hacerlo. De otra manera no va a suceder. Es un desafío que tenemos que enfrentar nosotros. Pero cuando nos dejaron desafíos externos, que eran entidades externas, agentes externas, a las que le debíamos todo el mal, pues nadie se ocupó de hacerlo. Lo que Cristo quiere es que nosotros seamos esa expresión de bondad que Él vino a traernos acá. Mañana continuaremos, o el día que nos corresponda, en este mes de julio, que estaremos haciendo esta continuidad de estos temas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Jesús dijo. Esto que estamos leyendo de la sabiduría acá fue lo mismo que Jesús dijo. Jesús dijo, cualquiera que oye y pone en práctica estas palabras, le compararé a un qué? A un hombre sabio. Escuche, ¿se dan cuenta? ¿A un qué? A un hombre sabio. O sea, que la sabiduría de Cristo clamó en el monte, clamó por las calles, clamó por los templos. La sabiduría de Cristo clamó a que la humanidad la escuchara. Y él dijo, cualquiera que oye estas enseñanzas, se dedica a aprenderlas. Señor, ¿tú por qué les enseñas en parábolas? ¿Por qué? Dice, porque para que las personas entiendan, el resto deben quererlo y deben ser esforzados y deben buscarlo. Ahí voy a dejarlo como en una búsqueda. ¿Qué es eso que quiere decir que el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará? Eso quiere decir que el que tiene algo y se enfoca en entrenarlo, en ejercitarlo, eso le va a crecer más y crecerá más. No es que Dios venga y le dice, ay, te voy a quitar eso y te voy a quitar esto y a ti te voy a dar. Así no funciona Dios. ¿Qué quiere decir que el que menos tiene le será quitado? La persona que tiene una intención de hacer algo bueno, un medio talento, lo descuida por la pereza. ¿Qué significa que le será quitado? Se le adormecerá y perderá la oportunidad. Creemos que este es un mundo de misticismo donde Dios tiene que hacerlo todo por nosotros. No es así. Él nos dejó claro esta palabra. Vayan y hagan discípulos, enséñenles todos las cosas que yo les he enseñado. Cuando ustedes ven a Pablo hablando con el grupo eclesial, ¿cuál era? Compórtense, vivan, no se olviden de los necesitados, de la ayuda mutua, trabajen, hagan de esto, que las personas puedan ver que Cristo, tengan cuidado incluso de los que no son, para que ellos vean cómo es que es el reino de los cielos. Lastimosamente, con el tiempo, eso se perdió. Y ahora toda la humanidad solo quiere esperar que llegue la vida eterna, pero no está siendo responsable con esta generación. Recuerden las palabras de Jesús. Todo hombre que escucha esto y lo pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero habían dos hombres, los que estamos leyendo en Proverbios 1, uno que acata y uno que no acata. A ambos les llegaron los mismos, porque el cristianismo piensa que por ser cristiano, como nos predicaron a muchos, es que cuando uno se convierte, todo cambia, toda la vida se le arregla a uno. No, por dentro tengo paz, tengo tranquilidad, organizo mi mente y mi cabeza, mi forma de vivir, pero te van a llegar las mismas dificultades que le llegan al que no lo es. Es lo que yo entiendo en ese mensaje cuando dice, un hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Uno que no era tan sabio, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es? Simplemente que uno pone en práctica la instrucción. ¿De quién? De Dios. ¿Cuál? La sabiduría. A ambos hombres les llegó la misma borrasca, la misma tempestad, el mismo tornado, pero hubo uno que resistió, logró mantener a flote su entorno, su familia, su salud, su sueño, siguió adelante, porque estaba edificado sobre la roca. La sabiduría sigue clamando todos los días para enseñarnos a vivir. Él lo dice, porque cosecharemos el fruto de nuestras acciones hasta el cansancio. Seguiremos hablando de cómo hacer que la sabiduría, que es la representación de Dios en nuestras vidas, traiga los resultados que necesitamos. Paz del Señor.